Doctora Vicky, ¿bien? Hoy doctora Cannabis. Hoy doctora Cannabis más que nunca. Más que nunca, más Ahí que nunca. escuchaba precisamente uno de los mensajes de los oyentes, hablaba de la posibilidad de que el cannabis sea beneficioso para soldar huesos, a propósito de lo que le pasa a Barraco. ¿Está estudiado eso? Imaginé que algo iba a venir por ahí, Sí. pero bueno, habría que ver. Sí. Se usa en pomadas para el dolor, para cosas más tópicas. Lo de los huesos. Claro, es más habría interno. Habría que verlo, sí, habría que verlo. Pero bueno. Dejamos para que investiguen ustedes, oyentes. Claro, habría que ser. Igual, bueno, parte de la columna de hoy, que es a pedido del público, pero también... estamos haciendo demagogia, ¿no? Estamos en elecciones, estamos en campaña electoral. Igual estaba prevista una columna de estas, ¿por qué? Por dos cosas. Bueno, la columna de hoy se llama Salud, Cannabinoides y la dimensión política de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque la semana pasada, acá en Córdoba, hubo un evento muy importante que fue el COPUCI, el Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, y allí, entre otras personas que estuvimos compartiendo ideas, estuve compartiendo algo vinculado justamente a la Expo Cannabis que hubo este fin de semana en la Rural, en Buenos Aires, ¿no? ¿Y por qué lo llevé al Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología? Porque, y porque esta columna pretende introducir esta idea de la dimensión política, que ya hay varias personas que vienen hablando de esta cuestión de la comunicación pública de la ciencia como una herramienta para cambiar la realidad en lo concreto, ¿no? Y yo puse como ejemplo el caso de los cannabinoides o el caso del cannabis medicinal en la Argentina. ¿Y por qué? Porque de alguna forma hubo un cambio en las narrativas con respecto a los cannabinoides y con respecto al uso del cannabis, desde una cuestión vinculada más a todas las asociaciones de cultivadores y de gente que estaba peleando, digamos, de alguna forma para legalizar el uso recreativo, ¿sí? Con argumentos que tienen que ver con las libertades individuales, hacia un encuadre de las narrativas acerca del cannabis vinculado a la salud y al cuidado de la salud. Y esto no es un dato menor. Esto generó un cambio radical y hace 2 años tuvimos la sanción de una ley que para muchos no es suficiente. Yo creo que tampoco es suficiente. Ahora vamos a desarrollar un poquito más por qué no es suficiente. Más allá del autocultivo que quedó afuera de esa ley, fue muy restrictiva esa ley en cuanto a la posibilidad de investigar, ¿no? Y este Expo Cannabis, que realmente para muchos de los militantes históricos es casi como el sueño del pibe, ¿no? Porque realmente... Mundial. Fueron a ver un mundial. Sí, o sea... ¿Quién lo hubiese imaginado, no? En la Rural, no en cualquier lado, ¿no? En la Rural, el emblema, digamos, de tantas cosas, entre ellas la cuestión conservadora, tradicional, bueno, pacata, todo lo que podamos imaginar, ahí en la Rural. Y ahí mismo es donde se hizo esta Expo Cannabis, que se desarrolló durante el viernes, sábado y domingo en la ciudad de Buenos Aires y que, contra todas las expectativas, superó la cantidad de visitantes y llegó casi a los 60.000 visitantes. 60.000 entradas vendió. ¿Y qué se hacía en la Expo Cannabis? ¿Se exponía, por supuesto, y se vendían también productos derivados del cannabis? Es bastante curioso porque no hubo ninguna planta allí, ¿no? Porque, ninguna planta, ni una. A ver, derivados sí, pero sí, derivados. No había, o sea, imagínense, y de hecho hay algunas anécdotas de gente que decía, bueno, se puede fumar, no se puede fumar, bueno, un vacío legal importante porque estábamos en una exposición de alguna manera que tenía, por ejemplo, un puesto sanitario donde usuarios podían ir a averiguar sobre los usos médicos del cannabis, donde profesionales de la salud podían ir a interiorizarse sobre cómo incorporar esta sustancia en la terapéutica de sus pacientes. O sea, había un aspecto claramente vinculado a la salud, había un aspecto claramente vinculado a la cuestión judicial, ¿sí? Porque si bien no es ilegal el consumo de cannabinoides en determinadas circunstancias, que es la epilepsia refractaria en niños, punto. O sea, es ese uso
para el cual se Únicamente. autorizó, Ujú. y esto es una dificultad muy importante. Yo estuve hablando con científicos y científicas de la red precisamente vinculada al CONICET y a otros organismos de ciencia que supuestamente están implementando la ley que se aprobó, ¿no? Que era una ley, es una ley para fomentar la investigación y la producción pública, ¿no? De cannabinoides por parte del INTA, por ejemplo, por parte del CONICET. Bueno, no pasó nada, está todo parado, se restringe la investigación e incluso pasó en estos días que hubo una resolución del CONICET diciendo que para hacer investigación tiene que haber una autorización del Ministerio de Salud, ¿no? A lo cual los investigadores de alguna manera pusieron el grito en el cielo porque una cosa es una investigación clínica que involucra a pacientes en donde el Ministerio de Salud claramente tiene una incumbencia que es básica, pero otra cosa totalmente distinta es lo que es la investigación preclínica en animales, en otro tipo de investigaciones que nada tiene que ver directamente con la salud. Entonces, de alguna manera, este Expo Cannabis, para mí, desde mi lectura, es como una muestra de la gran hipocresía argentina, ¿no? Porque en el núcleo porteño de todo esto que dijimos en la rural, hay una exposición en donde hubo aspectos científicos, aspectos vinculados al cultivo, al autocultivo, aspectos vinculados con todo lo que conocemos como cultura canábica, aspectos vinculados también con la industria del cannabis, con la posibilidad de hacer ropa, por ejemplo. La industria textil fue una industria a lo largo de todo el siglo XX importante en relación al cannabis. No hablamos de remeras con la No, imagen hablamos la de hoja, tejidos. No es lo que hace Casparian de imprimir en una remera. No es Cuba esto, Cannabis, esto no. que tengo yo No, acá ¿el cáñamo camuflado. ¿El cáñamo es el que se utiliza? Sí. Entonces hay cultivos industriales en relación a esto. O sea, hay toda una cultura canábica que desde mi punto de vista, y volviendo a la cuestión esta de esta columna, el hecho de haber encuadrado la temática en el ámbito de la salud modificó completamente la posibilidad, por ejemplo, de impulsar una ley que, si bien no es suficiente, claramente abrió todo un panorama, ¿sí? ¿Y por qué? Porque por un lado la salud es un valor de época para nosotros, ¿no? Esta cuestión del derecho a la salud, del acceso a la salud, ¿no? Esta cuestión que impulsaron algunos de los pacientes, de los primeros pacientes. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hubo un paciente histórico que hizo un amparo para poder consumir de manera, digamos, médica el cannabis por una patología que él tenía, y a partir de ahí se avanzó en relación a esto. Empezaron las madres de Mamá Cultiva, empezaron a cambiar esa imagen de lo que eran las marchas históricas canábicas, que ¿quiénes estaban en las primeras filas? ¿Quiénes estaban allí? Estaban los militantes por los derechos al consumo recreativo, ¿sí? No estaba el uso médico. Y de alguna manera en los últimos años lo que se hizo fue que esas primeras filas de esas marchas canábicas estaban protagonizadas por madres, por niños. Cultivar no es ser narcotraficante, la medicina no es narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso cambió totalmente la cara y abrió la posibilidad claramente de discutirlo a nivel del Congreso. Eso no es suficiente, estamos en un proceso. Yo creo que la Expo Cannabis de alguna manera está mostrando que hay, como muchos de los organizadores señalaban, un déficit de información del cual el Estado no se está haciendo responsable. Otra de las cosas que se veía en esa Expo Cannabis es la edad de quienes iban a consultar, ¿no? Uno que se imagina, ¿no? Alguno dijo por ahí, eran más viejos y viejas doloridas que fumetas, ¿no? En esa imagen tan clara que uno puede tener con respecto a esto. Y según los organizadores, 1/3 de los asistentes eran personas mayores de 60 años. Mira. Es un dato de la realidad. Sí. Es decir, hay una amplia cantidad de personas, y esto yo en lo personal lo experimento todo el tiempo, personas que, creyendo que yo soy médica, aclaro, por favor, la doctora Cannabis no puede recetar ni nada por el estilo, simplemente aconsejar o guiar sobre dónde informarse. Muchísimas personas me venían a hablar de
mi mamá, mi abuelita, mi marido que tiene 70 y pico. Buscando una terapia que la medicina Sí. tradicional hoy no le está dando, no le está resolviendo inconvenientes de Ahora, salud. y ahí viene el otro punto, ¿cómo se va a lograr compatibilizar posiciones de fuerza completamente disímiles? Porque a través de esto viene el negocio. Yo ya he leído hace un montón de tiempo y me lo traje acá precisamente para decírtelo. Constellations Brands, fabricante de cerveza Corona, Svedka Vodka y Casa Noble Tequila, anunció el mes pasado, es viejo el sitio, artesanal. que está invirtiendo $4.000 millones adicionales en la compañía canadiense de cannabis Canopy Growth. Tanto Coca-Cola como PepsiCo, rivales, han estado tratando de expandir sus negocios más allá de los refrescos tradicionales, ya que las personas, beben menos refrescos. La semana pasada Coca-Cola anunció un acuerdo para comprar Costa Coffee por $5.000 millones. Y podríamos seguir, sí. Si Digo, uno acá, entra bebidas, pero de todo. la cuestión medicinal también va a estar atravesada por esto y grandes intereses que se van a tratar de meter. ¿Y cómo se va a dar esa lucha entre estos dos polos? A alguien que le interesa solamente o recrearse o por una cuestión de salud que informándose bien tal vez la puede resolver solo en su casa, teniendo una planta, cosechándola, aprendiendo a hacer, o informándose, o con el estado presente diciendo cómo debe hacerse, y del otro lado el que va a querer lucrar con esto a más no poder. El que va a querer lucrar está presente, ¿Siempre? estuvo presente siempre. De hecho, yo recordaba mis primeros pasos en la investigación, o sea, mi nombre de la doctora Cannabis no es casual para nada. Tiene que ver con que fue la primera vez que yo hablé en esta radio, fue a raíz de la ley justamente, desde que se estaba impulsando la ley. ¿Pero por qué? Porque mi trabajo doctoral y postdoctoral tuvo que ver con los cannabinoides. Y entonces yo recordaba ya por los años 90 que fue el gran impulso en la investigación que se dio a nivel mundial, donde se encontraron los receptores específicos que están en nuestro organismo para que esos cannabinoides tengan un efecto, ¿no? Porque ¿cómo es que tienen un efecto? Tienen un efecto porque nosotros tenemos receptores específicos para los cannabinoides, pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros internamente también producimos endocannabinoides. Es decir, es un sistema, el endocannabinoide, fundamental en un montón de procesos que los ponemos en evidencia cuando uno analiza cuáles son los efectos del cannabis en las personas, ¿no? Las risas, la pérdida de memoria, la relajación, podríamos citar muchas otras, estados de ansiedad, porque no todo es positivo o no todo es el efecto deseado, Claro. ¿no? Uno puede tener efectos no deseados y esa es la gran Y discusión. no todas las plantas son iguales. No todas las plantas son iguales, entonces me parece que si bien en ese momento surgió, por ejemplo, una empresa que producía análogos al cannabis, digamos, a esa sustancia que extraemos de la planta, para estudiar justamente qué pasaba con estos receptores, una empresa que se dedicaba a eso, a la que, por ejemplo, mi laboratorio le compraba esos insumos para investigación, ¿no? Y de ahí a todo lo que podemos imaginar en relación a la investigación y a otros aspectos de la industria del cannabis, como los que vos mencionabas. Claro, hay empresas canadienses que cotizan de cannabis, Sí. que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Pero lo que yo digo y lo que quiero, me parece que está bueno, por un lado, que se haya abierto toda esta posibilidad a partir de vincularlo con la salud, pero por otro lado, me parece que hay que tener una cierta alarma con respecto, o una cierta mirada crítica con respecto a esto que vos decís, ¿no? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Me parece que hay que ser cuidadoso en esta cuestión y me parece que acá el Estado tiene que hacer lo suyo en el sentido de propiciar la investigación. La investigación tiene que seguir, la investigación está trabada. Uruguay es un investigación, ejemplo, ¿no? A seguir, digo. Uruguay, Canadá, inclusive España tiene una fuertísima investigación en temas de cannabinoides, pero está todo frenado, y está todo frenado por estas cuestiones que tienen que ver, por un lado, por esa cuestión pacata de no, porque el cannabis es una droga peligrosa y sin uso terapéutico, que es como está clasificada a nivel mundial, y esa es una traba fundamental que tendrá que revisarse, pero por otro lado también está toda esta cuestión de todos los intereses que hay